Imagínate esto. Estás en el corazón de África, en un desierto donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos, y frente a ti hay una tribu que sorprende con sus tradiciones incluso a los viajeros más experimentados. ¿Cómo es posible? Yo mismo quedé atónito cuando escuché esta historia, pero es real, y hoy voy a revelarte todos los secretos que esconde la tribu Imba en Namibia. Esta historia es tan increíble que te quedarás con la boca abierta hasta el final. Hablamos de un turista que se vio envuelto en un torbellino de pasiones, intrigas y, como descubrirás, venganza. ¿Listo? Abróchate el cinturón, porque esto va a ser épico. La tribu Imba no es solo un grupo de personas viviendo en la nada. Es un pueblo que ha preservado sus tradiciones a pesar del avance de la civilización. Viven en el norte de Namibia, en la región de Kunene, donde el desierto impone sus duras reglas. Sus casas son cabañas cónicas hechas de ramas, arcilla y, sí, estiércol. No hagas muecas todavía, porque para los Imba esto es un símbolo de fortaleza y conexión con la naturaleza. Su cultura es un verdadero portal al pasado, donde las mujeres cubren sus cuerpos con una mezcla de ocre, grasa y resina que le da a la piel un tono rojizo, considerado un símbolo de vida y belleza. Los hombres cuidan el ganado, mientras que las mujeres realizan el trabajo pesado, construyen casas, llevan agua, crían a los hijos. Pero lo que hace a los Imba realmente únicos es su relación con la familia, el amor y, digamos, la hospitalidad. La historia que quiero contarte comenzó con un turista, llamémoslo Marcos. Era un tipo común que decidió viajar a Namibia para ver algo exótico, fotografiar la vida salvaje y, tal vez, experimentar algo auténtico. Marcos llegó a una aldea Imba, donde lo recibieron con curiosidad. Las mujeres de la tribu, con sus sonrisas abiertas y adornos brillantes, captaron su atención de inmediato. Su piel brillaba bajo el sol, y sus largas trenzas cubiertas de arcilla parecían obras de arte. Marcos pensó que esto sería solo un intercambio cultural, unas fotos, algunos souvenirs y seguiría su camino. Pero todo cambió cuando una de las mujeres, imponente, con una mirada penetrante, lo invitó a entrar en su cabaña. Él pensó que era un error. Tal vez quería mostrarle algo especial, era parte de un ritual, pero cuando entró, ella cerró la entrada y comenzó a hablar en un idioma que él no entendía. Sus gestos eran inequívocos. Marcos estaba en shock. Intentó explicar que no quería problemas, que solo era un turista, pero la mujer fue insistente. Y aquí comienza lo más interesante. En la cultura Imba, el concepto de intimidad es diferente al nuestro. No tienen las estrictas normas del mundo occidental. La poligamia es la norma, y las mujeres tienen una sorprendente libertad para elegir parejas. Algunas fuentes dicen que en los Imba existe una tradición en la que una mujer puede invitar a un huésped a su cabaña, y esto se considera una señal de respeto. Pero Marcos no lo sabía. Se encontró en una situación donde rechazar podía ser visto como un insulto. Y así, bajo la presión de las circunstancias y, tal vez, su propia curiosidad, Marcos cedió. Pasó la noche con esa mujer, pensando que ahí terminaría todo, pero a la mañana siguiente, otra mujer, no menos hermosa, lo invitó a su cabaña. Marcos estaba desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Es algún ritual? ¿Lo están probando? Volvió a aceptar, y así comenzó una cadena de eventos que lo convirtió en una leyenda en esa aldea. Día tras día, cabaña tras cabaña, Marcos, sin esperarlo, se convirtió en el huésped deseado de muchas mujeres de la tribu. Era joven, saludable, exótico para ellas, un chico blanco de un país lejano. Para los Imba, era como un trofeo, y Marcos estaba en éxtasis. Pensó que había llegado al paraíso, donde literalmente lo adoraban. Pero algo que no tuvo en cuenta, en la tribu Imba hay un jefe, y el jefe no es solo un líder. Es una persona que se comunica con los ancestros a través del fuego sagrado, mantiene el orden y, lo más importante, protege el honor de la tribu. El jefe sabía de Marcos, veía cómo las mujeres susurraban, cómo sonreían disimuladamente mientras miraban al turista, y aunque al principio no intervino, tal vez considerando esto parte de la hospitalidad,
En algún momento, sintió que Marcos había cruzado una línea. Esto ya no era un simple intercambio cultural, era un desafío a su autoridad. Marcos, satisfecho y lleno de experiencias, dejó la aldea después de una semana. Regresó a su país con un montón de fotos, historias, y, como pensó, una aventura increíble para contar a sus amigos mientras tomaban una cerveza. No tenía idea de que había dejado un rastro que el jefe no estaba dispuesto a perdonar. En la cultura imba, la venganza no siempre es un castigo físico, a veces es algo más simbólico, pero no menos humillante, y el jefe decidió que Marcos debía pagar por su comportamiento. Pasaron varios meses. Marcos casi había olvidado su aventura africana cuando, una mañana, abrió la puerta de su casa y se quedó helado. Justo frente a su entrada había un montón de, digamos, material orgánico. No fue una casualidad, no fue una broma de los niños del vecindario, fue un mensaje. El jefe, de alguna manera, descubrió dónde vivía Marcos y decidió recordarle que en la tribu imba nadie se va sin consecuencias. ¿Cómo lo hizo? Sigue siendo un misterio. Algunos dicen que el jefe usó sus contactos con guías locales que conocían la dirección de Marcos. Otros susurran que el jefe invocó a los espíritus de los ancestros, y ellos le mostraron el camino. Y yo, creo que los Imbas son un pueblo que sabe sorprender, y su sentido de justicia va mucho más allá del desierto. Esta historia es impactante, ¿verdad? Pero plantea preguntas importantes. ¿Hasta dónde puede llegar la hospitalidad cultural? ¿Dónde está el límite entre respetar las tradiciones y la responsabilidad personal? Marcos tal vez pensó que solo estaba siguiendo las costumbres locales, pero no consideró que en cualquier cultura hay reglas y guardianes. Los Simba no son solo una tribu exótica para turistas, son una comunidad con tradiciones profundas, donde cada paso tiene significado, y el jefe, como guardián de esas tradiciones, no podía permitir que su tribu se convirtiera en un simple espectáculo para un aventurero de paso. Por cierto, si te gusta esta historia y quieres más relatos increíbles como este, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en la campana para no perderte los nuevos videos, porque te prometo que esto se pondrá aún más interesante. Apenas estamos comenzando a sumergirnos en el mundo de los Simba, y tengo muchos más datos que te sorprenderán. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Por qué las mujeres Simba son tan libres con los huéspedes? No es algo casual. En su cultura, el matrimonio y las relaciones están organizados de manera diferente a la nuestra. Un hombre puede tener varias esposas, y las mujeres, a su vez, tienen derecho a tener amantes, especialmente si el esposo está ausente por mucho tiempo cuidando el ganado o resolviendo asuntos de la tribu. Los hijos nacidos de estas relaciones se consideran parte de la familia del esposo, aunque no sean biológicamente suyos. Esto sorprende a la mente occidental, pero para los Simba es una forma de fortalecer los lazos dentro de la tribu. Cuando Marco se convirtió en el centro de atención, sin saberlo, se integró en este sistema. Las mujeres lo veían no solo como un huésped exótico, sino como una oportunidad para diversificar su vida sin romper las tradiciones. Pero lo que me impacta es que los Simba, a pesar de su apertura, son muy celosos de su honor. Si un hombre o una mujer cruza los límites, puede ser percibido como una ofensa para todo el clan, y ahí entra en juego el jefe. El jefe Imba no es solo un administrador, es un líder espiritual que mantiene el fuego sagrado, que simboliza la conexión con los ancestros. Si el fuego se apaga, es una catástrofe. Lo mismo ocurre con el honor de la tribu. Si se mancha, el jefe debe restaurar el equilibrio. En el caso de Marcos, el jefe eligió una venganza que fue a la vez humillante y simbólica. No fue solo un mensaje para Marcos, sino una señal para cualquiera que piense que puede jugar con los Simba. Estoy absolutamente en desacuerdo con que Marcos actuara correctamente. Debió haber respetado la cultura a la que llegó y no ceder a las tentaciones, incluso si parecían parte de un ritual. Pero, al mismo tiempo, entiendo por qué cedió. Imagínate en su lugar. Estás en un país extraño, rodeado de personas cuyas costumbres no comprendes, y te arrastran a su mundo. Es como caer en una realidad paralela donde todo lo que sabías deja de funcionar.
pero por eso los viajeros deben ser cuidadosos. La cultura imba no es una atracción, es una tradición viva que merece respeto. Ahora, pensemos, ¿qué habría pasado si Marcos se hubiera quedado en la tribu? Algunas fuentes dicen que los imba a veces aceptan a extraños en sus filas, pero es raro. Para convertirse en parte de la tribu, no basta con vivir con ellos, hay que adoptar su forma de vida, cuidar el ganado, cubrir el cuerpo con ocre, participar en rituales. Marcos, probablemente, no estaba preparado para eso. Se fue, pensando que solo dejaba atrás recuerdos agradables. Pero los imba, como descubrimos, saben cómo hacerse notar incluso al otro lado del mundo. Esta historia no es solo una anécdota sobre un turista desafortunado, es un recordatorio de que el mundo está lleno de culturas que apenas entendemos. Los imbas son un pueblo que vive según sus propias leyes, y sus tradiciones, por impactantes que parezcan, merecen respeto, y la venganza del jefe demuestra que incluso en el desierto, donde parece que no hay más que arena y sol, hay lugar para la justicia. Así que, amigos, cuando planeen un viaje, recuerden, respeten a quienes visitan, de lo contrario, quién sabe qué podría aparecer frente a su puerta.